Y ahí estamos, volvimos. Y hoy teníamos muchas ganas de conocer este trabajo que nos viene a presentar Soledad Carosella. Bienvenida a nuestro programa de Caravana, cuarta temporada. Gracias por venir y vamos a charlar de esto. Bueno, son de esas sorpresas, ¿viste? Yo tengo que decir de dónde nos conocemos. Sí. Nos conocimos yendo a la filial, estamos yendo a la filial Ilia de Boca Juniors. Se viene Boca. Un Bueno, fanatismo hay acá bueno. que dice... Pero la sorpresa mía Sí. fue que un día me dicen, Sole, la que escribió el libro. Y yo dije, ¿qué? Uno, viste, esa cosa Sí, disocia. asocia todo, tiene que ver con ¿Viste? todo. Entonces, claro, nos ponemos a charlar y resultó ser, y le damos la bienvenida Bienvenida, a sí. Soledad Carosella, que además usted trabaja en las letras. Cuéntenos y después hablamos del libro. Dale, ¿qué tal? Bueno, buenas bienvenida, tardes, gracias por sí. haberme invitado, gracias por interesarse en este trabajo, en este proyecto. Sí, es verdad, la licenciada se cuelga del paravalancha, es verdad. Se cuelga del alambrado. Tenemos la licenciatura en letras. Totalmente. Querida, por favor. Aparte todo tiene Sí. que ver con todo, las letras, Claro. bueno, todo, Exacto. lo popular. Bueno, a ver. Exacto. Así Bien. que también está buenísimo encontrar en ese ambiente que gente que también le interesa, porque también me pasó como a vos, sorpresivamente mucha gente de la filial se acercó cuando presentamos el libro. También conocí otras personas que también trabajan con editorial o que trabajan en medios, Sí. como fue el caso tuyo. Así que nada, estoy muy muy contenta porque el libro, este trabajo tuvo mucha repercusión y sigue moviéndose. Sí, Bien. bueno, estamos acá con el libro que, bueno, trabajaste con los textos inéditos de tu abuelo, José María Carosella, o Carosella. 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 Sí, así es. Ahí está la obra. Bueno, yo te cuento un poquito. Dale. Este es mi abuelo, el papá de mi papá, José María, que en su momento él nació en 1914 y vivió hasta 1984. Tuvo sus 70 pirulitos y toda la vida se dedicó a las letras, pero su principal pasión siempre fue la militancia política y él tuvo una vida muy arraigada, muy en paralelo a la suerte también del peronismo y de todos los movimientos que hubo en el siglo XX acá en nuestro amado país. Así que lo que yo quise hacer, bueno, en un punto quiero rescatar su obra, no solo como un legado familiar, sino a mí lo que más me interesa rescatar es como también los pueblos de la periferia, como Chivilcoy, que no sé si lo mencioné, que es de donde nosotros somos, como Chivilcoy u otros pueblos, también somos generadores de conocimiento, también producimos cultura, y aunque quizá no estemos entre los autores canónicos o no tengamos la misma repercusión que otros que por ahí tengan la suerte de publicar en Capital, sí hay un trabajo y un esfuerzo muy grande, e incluso en este caso, como yo pude apreciar, es un trabajo no solo literario, sino que también, bueno, está acompañado de toda la actividad en el territorio, lo que ahora llamamos militancia, que bueno, antes era solamente participar en el partido o ser parte del grupo. Ahora es más amplia Ahora- la militancia y Es distinto, multitasking. mutó la militancia también. Exacto. Pero bueno, lo que yo fui siguiendo, yo heredé su baúl con su archivo, con un montón de textos, mucho material. Qué lindo. Y sí, la verdad que fue muy lindo porque en su momento mi papá me había dicho, tenemos el baúl y no lo encontramos y empezamos a esta idea de publicar el trabajo de mi abuelo, que si bien él había publicado en revistas o en publicaciones periódicas de Chivilcoy o en diarios, él ha publicado algún poema o algunos cuentos breves, no había publicado en libro, en formato libro. ¿Él también era periodista? Era periodista. En Chivilcoy. Sí, él En publicaba, Bellavilla. sí, él colaboraba para un diario que se llamaba Diario La Razón, que después yo cuando empecé a hacer la investigación de su vida, también descubrí que su padre, que se llamaba Juan Carlos, o sea, mi bisabuelo, también había sido corresponsal del diario La Razón. Wow. Y también había trabajado en La sangre no es agua, querido. No, señora, de ninguna manera. Mierda. También había trabajado redactando noticias o incluso como una especie de corresponsal. Ajá. También.
Entonces él trabajó con periodismo en este diario La Razón, también colaboró en otro diario que se llamaba La Campaña, en otro diario que se llamaba El Territorio. Algunas notas yo encontré en su archivo, o sea, algunas notas firmadas por él, pero yo después hice una investigación también en las hemerotecas, Sí. viste, en los archivos de periódicos y de diarios. Fui a la biblioteca de Chivilcoy, también a la Biblioteca Nacional, donde la verdad también aprovecho para decirles a los oyentes y a ustedes que tenemos que aprovechar ese acervo archivístico que tenemos, que es oro puro. La Biblioteca Nacional está llena de material para los investigadores. Ok. Yo voy, yo lo pongo ahí. Sí, Contale a la gente. Contamos. Están las peques ahí que vinieron a acompañar a su mami y ahí, bueno, nada, ahí va la tía Ro, las va a acompañar. La acompañamos. Bueno, entonces te contaba, Sí, por lo de suerte, la biblioteca, sí, che, qué interesante. tenemos unas bibliotecas de primer nivel, el acceso ustedes saben que es gratuito, lo sostenemos todos. Las bibliotecas también están pasando por un momento de crisis, necesitan la participación, especialmente las bibliotecas populares. Justamente la biblioteca de Chivilcoy es una de las primeras bibliotecas populares del país. Mira. Nació con la biblioteca. Los primeros libros fueron donados por Juana Manso, no sé si vos Sí, Juana sabés Manso de quién es. Madonna, claro. Así ¿cómo que es, no? así que la conocemos por ahí a través de Sarmiento, que era una Sí. gran amiga de Sarmiento, una señora dedicada a la educación, a la Sí, cultura, sí. al fomento de justamente la educación pública, Ujú. que eso es lo que tenemos que rescatar, perdón que me vaya de tema, Sí, sí, pero, no, pero está de perfecto. una persona como Venimos a hablar de Sarmiento, esto. que a veces tiene su aspecto muy criticable, Sí, y totalmente. es cierto. Pero tengamos en cuenta que si no fuera por él, no existiría la educación pública en Argentina. Exacto. Y ni en América Latina, mirá lo que te digo. Qué contradictorio, ¿no? Qué contradictorio. Qué contradictorio esta línea política, si se quiere, de Sarmiento, ¿no? Por un Sí. lado, fomentar, y por otro lado, prácticamente un odio y un rechazo al gaucho, al campo, a todo. Entonces, viste, nada, es muy Es contradictorio. muy contradictoria, una figura, me Sí, parece sí. que una de las más contradictorias de Sí, Argentina, totalmente, pero sinceramente. Pero bueno, fue, digamos, en cierto modo, como se dice, el padre de la educación Y sí, él hablaba de educación pública, hablaba de democratizar el conocimiento, cuando en aquel momento Sí. todo eso estaba monopolizado por los grandes, como los grandes grupos económicos y Lo de por la siempre. aristocracia, Y lo de- y lo nadie de quería siempre. que los pobres lean Claro. ni estudien, y Sarmiento les De hecho, enseñaba. se termina yendo a Chile a hacer un diario y a luchar contra Claro. todo eso. Es loquísimo, pero Yo bueno, pi- es parte de nuestra Es parte de historia. esta historia. Yo Eh, pienso que tenemos derecho a criticarlo, pero hay que leerlo antes Sí, de hay que criticarlo. leerlo. Es el mejor escritor Claro, entonces- para mí del siglo XIX, sin dudas. Me animo a decirte el mejor escritor argentino. Y hay que leerlo. A Sí. Sarmiento hay que leerlo. Y después sí. A mí me criticarlo. pasó, mirá, ya que estamos, qué lindo, me encanta esto. Hace cuenta, va, toma un matecito, Sí. vamos charlando. A mí me pasó esto con Borges. Yo tenía como un rechazo de leerlo a Borges, ¿no? Claro. Pero muchísimo. Hasta que un colega, un profe de literatura, me dijo, léelo, toma léelo. Y después me voló la cabeza y me terminé comprando todo lo que podía, libritos de bolsillo, porque era una... Y es esto que decís vos, ¿no? Hay que leerlo. Porque generalmente uno va criticando y está en la vereda de enfrente por la oposición de oponerse nada Sí. más, pero sin tener un fundamento de decir, che, pero puedo rescatar esto. Y es lo que nos pasa un poco a los argentinos, Sí, ¿no? todos tenemos Todo- nuestro Diego, todas tenemos muchas figuras amadas que también tienen Sí. son seres humanos, tienen sus Totalmente. contradicciones. Eso se lo tengo que agradecer también a la educación pública, porque yo en la universidad, a mí siempre me gustó muchísimo leer. Yo soy una lectora exhaustiva, o sea, yo leo mucho, me encanta. Y lo que aprendí en la facultad fue, bueno, a empezar a profundizar y a relacionar, que es como el trabajo que yo hice acá con mi abuelo, Ajá. el lugar de enunciación que tienen los autores, desde dónde se colocan para hablar. Claro. Y, Perdón, sí. él no sacó un libro porque no quería o no se dieron las oportunidades. Porque generalmente pasa esto, ¿no? Que Sí. los autores dicen, ay, terminé de escribir un libro, pero no, y como que no le dan mucho, lo quiero publicar o no sé, ¿viste? Por eso te pregunto si tu abuelo fue por una cuestión personal o no se le dieron las Mira, oportunidades. yo, por lo que estuve hablando con mi papá,
José María se dedicó de verdad de lleno siempre al trabajo, a la difusión del mensaje del peronismo. Entonces en su archivo yo encontré mucho trabajo, por ejemplo, proclamas, discursos, apelaciones al Congreso Deliberante. Hay mucho trabajo, mucho sobre teoría peronista, cosas que él se preguntaba sobre Perón o sobre detalles de la doctrina justicialista. Sí. Entonces yo creo que él priorizó su función pública, priorizó su servicio antes que sus propias inquietudes intelectuales. Entonces yo creo que eso también, porque con toda esta investigación también llegué a esa conclusión de que justamente eso, el lugar donde lo puso la historia también, de algún modo forzó y lo colocó en un lugar de enunciación e incluso el tono de su literatura y el tono de sus trabajos son muy de púlpito, ¿viste? De tribuna. Claro, él tiene, por eso en un primero yo le iba a poner... ¿Todo bien? Perfecto. En un primer lugar le iba a poner José María le habla al siglo XXI, porque esta obra es mayormente oral. Estaba contando de que él tenía mucha actividad pública. Él fundó varias unidades básicas. En la primera época del peronismo, él fue secretario de gobierno del que la intendencia Falabella, que fue el intendente, que estaba con el peronismo después del esto en Chivilcoy, 45. Recordamos. Sí, esto en Chivilcoy. En el 45. Sí, y él fue secretario de gobierno, o sea, en la época dorada en este primer peronismo. Después cuando vino la Libertadora, él estaba trabajando, él justamente estaba como secretario de gobierno, también había sido concejal. Bueno, fueron perseguidos él y varios de sus compañeros, así que él en ese momento yo pierdo el rastro. Mi papá también me había contado que él se fue de la casa y no quiso decirle a nadie a dónde iba. Claro, se exilió por seguridad. Por seguridad. Exacto. Y al ser una persona de provincia, él se vino como a esconder acá a Capital. Claro. Vino acá a esconderse entre la gente y estuvo un tiempo viviendo. Después yo averigüé también por datos que conseguí de colegas de él, que él en ese momento estuvo acá trabajando y trabajaba haciendo cartas o tarjetas por encargo. Cartas de amor, siempre con las letras. Yo encontré varias. Por ejemplo, una nena cumplía 15 años, entonces la tarjeta que le hacían, o un chico cumplía 18 años, entonces... Claro. Y aparte una cosa muy formal, muy bien armada. Claro. Bueno, es que en esa época era época de cartas misivas, todo de puño y letra. Claro, era muy importante. Exacto. Y después él vuelve. Yo también, como te decía, la gran fuente mía es mi papá, porque mi fuente oral, mi archivo oral fue mi viejo que me contaba todo esto. Cuando él vuelve, no conseguía trabajo porque estaba el gobierno que estaba puesto por los militares, que tenía un nombre, ahora me olvidé cómo se llamaba, pues no es de facto, era otro nombre. Se llamaba estaba el interventor. Sí, eso, estaban los interventores, y no conseguía trabajo, o sea, a nadie le dejaban que le diera trabajo. Claro. Sí, cancelado. ¿Qué tal si lo cancelado? Claro, lo contratamos a José María, ni en pedo. Ese negro. Ya tenía, aparte él, claro, al haberse movido tanto, ya todo el mundo sabía de qué afiliación tenía él. Entonces le costó mucho y sí consiguió trabajo. Él también era martillero público en una empresa que hacía remate de hacienda. Claro. Y como eran personas con mucho peso en Chivilcoy y lo querían mucho, le dieron trabajo y permitieron que él siga trabajando, digamos, a pesar de amenazas. Incluso me contaron que la fábrica donde el lugar fue como escrachado, le tiraron nafta y prendieron fuego una parte. No, era terrible. Así que era terrible. Heavy. Y después, eventualmente, cuando pasa todo esto y después vuelve como esta especie de nueva primavera con la vuelta de Perón en el 73, la habilitación para las elecciones y eso, yo empiezo a encontrar en su archivo más cuentos, muchos poemas. Es como que ahí se suelta. Resurge con esta primavera que decís vos. Tal cual, porque la mayoría de los escritos que tengo de ficción, que incluyen cuentos, poemas, y muchos, él trabajó en la radio en esa época
y hacía unas intervenciones, unos micros le decían. Ajá. Y él hacía como esta especie de, ¿viste? Artículos de costumbre. La pastillita. Claro, ahí está. Y él hacía artículos de costumbres de Chivilcoy. Entonces hay varios acá también. Ay, qué lindo. Donde él dice, bueno, hoy fui a tomar el tren, pero ¿cómo puede ser? Igual seguía criticando, ¿viste? El Sí, viejo. sí. No, nunca. Bueno, pero ponía color. No podía. Llega Era más mejor, fuerte llega que mejor. él. No, claro. claro. La crítica llega mejor. Sí, así que tenía ese mismo tono. Pero es muy lindo porque son todas cosas locales. Claro. ¿Y en qué te basaste, digamos, para la selección? Porque dijiste un baúl con un montón de cosas. Imagínate que de estas que te cuento, de estas audiciones. O sea que puede salir un texto inéditos 2, ponele. Sí, puede salir. fácilmente. Hay mucho material, sí. Hay Bien. mucho. Habría 400 de estas que te digo de la radio, pues fueron como 2 años y era todos los días. Claro. Y él las tenía escritas, pero en la radio las leía. Claro. También entrevisté a sus compañeros de ese momento. Todos coincidían en decirme que tenía buen humor, que tenía buena onda. Inquietísimo. Claro, Ahora se entiende todo. Ahora querido, se entiende ya todo. dijimos la de la sangre. Claro, se te cuelga el pavo. Yo había chusmeado cuando él me pasó así el material, que él, no sé si ya lo hablaron en el momento que salió, que él cambió su nombre, se puso un seudónimo. Sí, publicaba con un seudónimo. No, puede responder a esto que te digo de querer. Ay, mira qué hermoso. Ay, ese lo encontramos. Moquegua. Sí, el del video. Claro. El video, sí. Moquegua es un pueblo que está al lado de Chivilcoy, donde él también trabajó y fue lo que ahí se llama delegado de Moquegua. A él le encantaba ese lugar y su segunda esposa, que también él se volvió a casar en el año 80 por ahí, era de ahí, de Moquegua. Y era una maestra. Y según mi papá también, esta señora Emilce tenía una biblioteca increíble. O sea que también creo que lo juntó el amor a los libros. Sí, qué eso. bonito, qué lindo. Así que muy hermoso. Che, y en Chivilcoy ya, bueno, o sea, obviamente sigue siendo reconocido. ¿Hay alguna biblioteca, algún lugar? Mira, te cuento, no es muy... ¿No? Justamente una intención mía era justamente también dar a conocer su obra. Cruzada. Escuchame una cosa, Chivilcoy. Mirá, estamos viendo las imágenes. Chivilcoy, una calle, José María Carosella. Me muero de amor, me muero de amor. No, dale. No, y bueno, además, biblioteca. Yo quiero calle. Ahí está, mirá qué facha. Mirá qué facha el bostero. Ya estaba pensando a ver a qué iba a darle. Sí, está pensando cómo puede. Esas fotos estaban las sacó un fotógrafo que es muy conocido en Chivilcoy, que es Rubén Osvaldo Lago. Son fotos de estudio, ¿ves? Sí. O sea que él tenía la intención en el final de su vida de publicar los poemas, porque yo encontré una carta que le hizo un amigo. Mira, mi alma siente una tristeza de muerte. Oh. Bueno, también le pintaron los ojos. Ese fue después un clásico que a veces perdimos contra la gallina, no es la muerte. Nos apropiamos todos. No, bueno, eso te decía de que él tendría la intención en el final de su vida de hacerlo y evidentemente no lo pudo concretar. Porque también, imagínate, en aquella época eran otros costos para editar un libro. Ahora es más fácil. La autoedición. ¿Y lo presentaste en Chivilcoy? Sí, te quería decir, me habías preguntado cómo seleccioné. Sí, yo tuve mucha suerte, o mi insistencia también pudo haber tenido algo que ver. Yo me recibí en la Facultad de Filosofía y Letras. Y en la Facu siempre se hacen convocatorias a adscripciones. Adscripciones son. Sí. Ahí está, más o menos. Hay una D en el medio. Ese era el... José María Gómez. Mira ahí. Ahí están varios de los artículos que Gómez están. Aragón se puso. Sí. Gómez era su madre, Elina Gómez. Y Aragón, alguna idea de él, alguna raíz, porque él tenía, una pasión por el idioma español y por los autores españoles, porque él también... Yo, por ejemplo, encontré su biblioteca Góngora. ¿Ese es el famoso baúl? Ese es el material, mucho material. ¿Cuánto tuviste para hacer? Decir, va esto, sale. Y abrir ese baúl ya debe haberte... Claro, al principio, cuando lo abrí dije, qué bueno, mirá qué lindo esto, lo hacemos. Y después cuando vos empezás a leer y a ver, te das cuenta que por ahí es mucho trabajo. Y como te decía, yo presenté el proyecto en la facultad, entonces recibí el apoyo de la Cátedra de Literatura Argentina para hacer esta investigación y me designaron 2 directoras para mi investigación. Que fueron Claudia Román y Tania Diz, que ese es mi papá. Ahí está. Que está leyendo un poema de su papá. Ay. Todo corazón, muy parecido. Muy parecido. Así que yo recibí esta convocatoria para la investigación de parte de la facultad. Así que además del libro, yo justamente ayer
yo presenté también un trabajo que es un trabajo académico con respecto a la obra de José María, y justamente ayer me lo dieron, así que ya está aprobado. Sale, vamos, que salga. ¿Viste que yo te dije? La luz. Yo te dije, o no te dije que Caravana trae este tipo de éxitos. No, sinceramente, sin la orientación de las profes no lo podría haber hecho, porque era mucho trabajo, y si bien una tiene experiencia con letras y con leer, otra cosa es trabajar con archivo. Exacto, es investigación y es decidir qué material es el más adecuado para nosotros, y que el compilado también tenga como cierto, no sé si criterio. ¿Cómo fue la recepción en Chivilcoy con el libro cuando presentaste todo? Bueno, yo quiero chusmerío, todo, tirame el chusmerío. El hambre de la cultura, sí. Porque imagínate una persona que, bueno, nada, vos decís, yo quería que se conozca todo lo de mi abuelo, pero es parte de la historia de Chivilcoy este señor. Entonces digo, claro, sí, tiene que haber pasado una es cosa. como yo pongo ahí atrás. Esta obra está, o sea, nosotros exhumamos este trabajo para orgullo de todos los bonaerenses. Claro. Porque este es un autor que a pulmón, con su propia, incluso fue autodidacta, él no terminó ni la primaria. Entonces, con su propia voluntad, esto que te decía hoy, generó cultura, generó conocimiento, incluso esto de trabajar en la radio, de fomentar a los jóvenes el amor por la lectura, por la escritura. Total. No, yo te quiero contar otra cosita. Mi papá, ese señor que estaba ahí, es músico. Y en Chivilcoy es muy conocido mi papá, Carlos Carlos. Claro. Entonces, también el hecho de ser la hija de Carlos a mí me abrió un montón de puertas. Claro. Porque de verdad te digo, mi papá es muy conocido en Chivilcoy. ¿Qué es? ¿Músico que toca de folclore? Tocó siempre folclore. Tuvo un grupo de folclore muy conocido que se llamaba Las Voces de Chivilco. Por lo tanto, ese último poema es un poema que mi abuelo le escribió al conjunto de mi papá. ¡Ay! Una empresa familiar. Toda una empresa familiar. Artístico familiar. Así es. Muy bien. Y entonces, sí, yo digo que en casa, en nuestra familia, el talento va saltando, porque va saltando la generación, porque yo escribo con mi abuelo, y mi sobrino, el hijo de mi hermana, es músico. Es músico. Claro. Él agarró la guitarra a los 13 años y no sabés lo que toca. Tiene 15. Lo quiero tener acá. Juan, y lo trae acá. Sí, ahora después empezó a estudiar y todo, pero él empezó con mi papá le enseñó un par de cosas. Y el tipo no, viste que tiene facilidad. Mirá que a nosotros también nos dio la guitarra y yo no veo nada. Dame una pluma, le dijiste, dame la Vic. Claro, así que bueno, y eso te decía, el hecho de mi papá y mi papá ser tan conocidos, todos me abrieron mucho las puertas de decirte que supongo que igual se hará para cualquier investigador, pero yo, por ejemplo, en la radio voy y todos Carosela, ¿viste? Aparte ya me conocían porque mi papá me llevaba a la radio. Claro, ya tenía. Entonces, vos las traes a tus pequeñas ahora a la radio. Claro. ¿Y estas cómo vienen, estas dos? Ay, dos preciosas. Vienen, y más por el lado de la danza. Están preparando una coreografía. Sí, les gusta ahora vamos a tener que ir a ver la coreografía. Sí, les gusta mucho bailar. Y bueno, Male, la más grande, cuando empezó a leer, había empezado muy entusiasmada. Y yo creo que cometí el error de tipo, dale, lee. Y ahora como que no quiere leer. Entonces dije, la voy a dejar. Sí, la voy a dejar porque si yo la presiono, puede ser contraproducente. Bueno, vos sabés, te quiero manifestar lo que me sucedió durante toda esta charla que tuvimos. Sí. Es que, no sé, es como que trajiste a Chivilcoy en este libro, vos contando, relatando y contando, que ahora me dan ganas de ir a conocer Chivilcoy. ¿Te dan ganas? Sí, de ir a conocer Chivilcoy. ¿Está a cuántos kilómetros? Chivilcoy está a 160 kilómetros de capital. Te vas por ruta 7 hasta Luján, acceso este hasta Luján, y después vas y buscas ruta 5. Pero si ustedes quieren venir, me encanta. Vamos. Romero, ahora que tenemos Dale, del Greco. Ahora vamos a tener tiempo libre, nos vamos a Chivilcoy. Y vamos con una pancarta. Queremos una calle de Carosela. Escuchame, José María, Carosela. Me vuelvo loca. Sí, bueno, y lo buscamos al folclorista también, le decimos, vamos. ¿Estás tocando allá? No, a mi sobrino, mi papá falleció justamente en el curso de este trabajo. No, pero también yo estoy muy feliz de haberlo iniciado con él. Total. Y también estoy muy feliz de que mi viejo fue músico, o sea, vivió toda la vida de lo que quiso. O sea, también se la jugó, le costó y todo, pero te quiero decir, él terminó su vida
haciendo de forma satisfecha, feliz, siempre con amigos, siempre trabajó con la cultura, su pasión. Así y en la familia, aparte, compartirlo con la familia, que a veces, viste, tenés en contra, ay, me salió artista, ¿no? Claro. Viste que a veces tenés esa resistencia, y nada, es un montón, música, letra, él dice que su papá lo apoyó cuando él empezó a tocar. También. Y bueno, él me apoyó a mí también siempre en todas las actividades que yo hice, porque yo hice teatro, hice circos, y se aprende. Él siempre me apoyó. Así que bueno, eso está muy bueno. Ya por ahora no, ¿sí? Actualmente no estoy haciendo nada, pero yo llegué a trabajar acá. Yo hice algunos proyectos con Pompeyo Audivert, no sé si te había contado. Sí. No me contaste, pero mirá. Sí, trabajé en Ezeiza, no sé si Yo trabajé en esa, que se montó en el Parque de la Memoria. Toda esta tipa hace de todo. Me estoy enterando. También en el Centro Cultural San Martín la montamos, bueno, con Pompeyo, que es un maestro, un genio, y por suerte pude trabajar con él. Qué lindo descubrir todo esto a partir del amor por la camiseta. De estar colgado allá en la tercera bandeja. Viste, mirá, qué lindo. Y bueno, yo también hice circo, yo trabajé en Brasil muchos años, trabajé en circo y después nada, por eso yo me recibí de grande de licenciada. Yo me recibí a los 40. Mira. Bueno, sos una mocosa. Acá atrevida está soy mocosa. Mocosa atrevida. Bueno, te quería contar una cosa re divertida, más o menos. Cuando yo hice empecé a hacer, terminé, ya estaba cerrando el proyecto. Bueno, unos amigos me dijeron, esto está buenísimo, tendrías que conseguir apoyo de la municipalidad. Me cansé. En Chi. Me cansé, en Chi, en todos lados. Incluso hasta Onassis, a la Fundación Onassis le pedí. No agarré un mango en ningún lado. Bien. Las únicas que me ayudaron fueron mi familia, mis hermanas y mi mamá. En el sentido material, ¿no? Claro. Y además también, bueno, me ayudaron emocionalmente todo, pero te quiero decir, golpeé puertas por todos lados y yo sé que, aparte entiendo que la situación, aparte, el año pasado fue cuando más difícil fue, y yo entiendo que no haya, entonces dije, bueno, lo voy a sostener yo y después recuperaré a medida que vaya vendiendo los ejemplares, ¿no? Exacto. Bueno, y un amigo me dice, bueno, habla con un chico que es Fernando Poggio, que es un chico que es concejal. Entonces yo Poggio. le digo, sí, puede ser que lo conozca. Sí, Poggio. Se mueve mucho, él viene mucho capital, él está mucho, ahora está muy ocupado con el tema de lo que está pasando, la violencia en las marchas, la represión, entonces está siguiendo mucho los casos él, por ejemplo, estuvo varias veces con Pablo Grillo, está muy metido con eso de la violencia institucional. Sí. Y bueno, le conté, Fernando le encantó, aparte con él vino a mi casa en Chivilcoy, vio el archivo, vio el fondo, digamos, documental, todo. Y bueno, lo que él hizo fue hacer obviamente intentó conseguir algo, pero no consiguió. Bueno, y él hizo la propuesta de declararlo de interés cultural. Ahí está. Y fue declarado de interés cultural por Tomá, para los que cerraron puertas o no abrieron puertas, mirá. Bueno, y entonces cuando fui a recibir la mención, fui con mi... Justo mismo ese día, mi hermana es geógrafa y también recibió un reconocimiento a mi hermana el mismo día porque ella organizó unas jornadas de geografía. ¿Todo en Chivilcoy? Todo en Chivilcoy. Wow, además les cuento, somos re quilomberas. No pasa nada. Les cuento aparte en otro orden de cosas, mi hermana Cecilia Carosela, que es geógrafa, ella tiene una maestría en manejo del agua y va a ir ahora, cuando se haga la discusión popular, ¿vieron? La de los glaciares. Convocaron gente, bueno, ella va a ir a hablar. Bien. Wow. Porque ella preparó un trabajo y tiene sus colegas y entre todos armaron una ponencia para presentar justamente que, bueno, obviamente en defensa de, digamos, de la ley, que se siga teniendo la preservación de estas grandes masas de agua que son los que nos dan la vida, ¿no? Sí, absolutamente. Así que somos todas insoportables, ¿no? No, densidad hay acá de las Pero estoy re orgullosa porque él me avisó que le habían aceptado todas. O sea que, bueno, si con todo esto no logramos que haya una calle José María Carosela, ya no logramos más. Vamos, Armando, vamos a revisar las gomas. Poggio, dale, muy agradecida, Fernando Poggio, un genio. Bueno, pará. Y ese día fui al Consejo Deliberante y yo dije, bueno, yo algo tengo que decir. Entonces, agradecí todo. Y bueno, mi abuelo justamente fue concejal. Y acá hay muchos pedidos al Honorable Consejo Deliberante y mucho trabajo. Entonces yo lo que les dije fue que estaba agradecida, pero que si mi abuelo viviera, me hubiera dicho que no perdiera tiempo en un libro, que sino que hiciera cosas por la ciudad.
Entonces les pedí a ustedes, los concejales, que trabajen al servicio de la comunidad por la salud pública, la educación pública. Entonces ellos todos bien. Sí, Igual yo fui reeducada, mirá que nada de... No. Aplausos. Después en el diario, como son opositores al gobierno, me sacaron en la primera en la tapa. Soledad Carosella criticó fuertemente al gobierno de Britos. Y yo solamente dije que concejales trabajan. Y tipo mi cara me sacaron de contexto. Bienvenida a la realidad. No, fue muy gracioso porque yo digo, bueno, mi abuelo si lo ve esto va a estar contento. Claro. Así que bueno. Agitaste. Pero fue gracioso porque no fue tan así tampoco. Pero viste cómo maneja todo. Muchísimas gracias por visitarnos, por contarnos todo esto. Ay, genial a ustedes. Y nada, ya vamos a ir a visitar. Una cosita más te quiero decir. La editorial es una editorial de Chivilcoy, por eso te decía que miraras, porque Vane, que es la editora, que es una genia, ella me dijo, hagamos un objeto libro, hagamos que el libro sea bello, que sea lindo y que tenga algunos detalles. Y ella justamente aportó lo que yo no tengo, que es la parte del diseño, la cuestión estética. Y la verdad que es superador. El color, todo. Sí, te quería mostrar esto. Estos son blancos, pero hicimos otros que es con hoja de papel reciclado. Sepia. Sepia. Bien. Que eso ya se me acabaron por suerte. No, les quería mostrar esta parte. Que acá vos tenés el baúl, ¿ves? Este es el baúl. Ahí está la foto del baúl. Y vos acá abrís el baúl y está el anexo. Para que lo muestro para la cámara, que es hermoso. Acá está el baúl de José María. Con un texto de él. Sí, es un poema que si querés lo puedes leer. Sí, estamos medio corridos por el tiempo. Bueno, y acá está el anexo documental donde están como las pruebas de todo lo que yo fui recolectando. Claro. Yo estoy tan feliz, tan orgullosa de este. Es una preciosura. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo, por invitarme. Gracias. Por escucharme. Te agradecemos infinitamente que nos hayas visitado. Y nada, y vamos a seguir, vamos a leer, vamos a comentar después, hacemos una reseña, así que muchísimas gracias por la invitación, por haber venido y respondido a nuestra invitación. Me encanta, feliz estoy. Dale, bueno, vamos a un cortecito chiquito, así nos comunicamos con nuestra última invitada y bueno, gracias Sole. Gracias Sole.